Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Barra Literaria. Yo soy Carolina y hoy quiero hablarles de Las muertes chiquitas de Margarita Posada. Las muertes chiquitas ha sido catalogada como una novela de autoayuda. Yo pienso que no solo es autoayuda, o sea, sí tiene un poquito de eso porque da en cierta medida consejos, incluso al final dedica una parte a decirle como a darle un consejo a alguien que acompañe o que conozca personas que sufran depresión, porque es sobre la depresión. Eh, También me parece literatura en cuanto a la historia, porque hay momentos en que tiene poesía, en que tiene unas descripciones muy bellas y unas palabras muy bien escogidas para decir ciertas cosas, incluso de memoria, porque creo que es una memoria de la escritora, porque se dedica a contarnos a través de episodios muy particulares en los que sufrió depresión, pues como qué cree ella que la pudo haber causado y nos cuenta un poco como lo que estaba viviendo, aunque no da pues nombres, solamente ella se llama Margarita y alguna otra persona, pero pues como el nombre completo, porque la mayoría de referencias que hace a amigos, a conocidos, etcétera, dice pues como J, T, R, cosas así. Esta novela trata sobre, como ya lo había dicho antes, sobre la depresión. Y o sea, no es como particularmente, tuve el primer episodio en este lugar y me pasó, o sea, no es como crónico, como si fuera una noticia, pasó a tal horas, duró tantos días, no sé qué, sino que dice, bueno, la primera vez que sufrí depresión pensé que nunca lo iba a volver a sentir y bueno, y es un poco entrar en el mundo de esta escritora conociendo ese lado de ella, porque siempre había sido vista por sus familiares, por sus conocidos, por su entorno, como esa mujer exitosa, porque fue periodista para los medios de prensa del presidente, o sea, escribía para el presidente, le respondía cartas, no sé cuál presidente, no lo dice, pero pues cualquiera de esos presidentes de aquí para atrás. También estuvo muchos años teniendo como columnas en una revista llamada Soho, en otras revistas, o sea, estuvo muy metida como en el mundo incluso del teatro. Entonces me parece que para el mundo en el que ella se movía era conocida como esa mujer arrolladora, exitosa, con una muy buena carrera, muy buenas relaciones, viaja, no sé qué, y ya ir como conociéndose a ese otro lado en el que muchos se sorprendían al saber que ella sufría esa depresión. Incluso estuve mirando unas entrevistas o lanzamientos del libro y le decían, Margarita, es increíble saber de este lado tuyo, o sea, porque como que se dedicó siempre a camuflarlo. Y entonces ella decía que eso pasa con la depresión. Les da a muchas personas vergüenza y tal vez porque no se quiere hablar del tema en muchos medios y pues sobre todo ella que estaba en los medios de comunicación, pero pues me imagino que en un entorno laboral no es lo más normal, o yo creo que no todo el mundo quiere decir, hey, sufro depresión, estuve hospitalizada por depresión o cosas así, ¿cierto? O medicaciones de depresión. Ni siquiera creería yo que una persona lo diría, bueno, o dudaría mucho en decirlo, incluso en una entrevista, pues tengo depresión y entonces creo que no va a ser muy bien mirada. Entonces, a mí me gusta, es la primera vez que yo leo una novela así, o sea, que nombre el fenómeno de la depresión, pues fenómeno, que es una enfermedad, que lo nombre como tal y que ella misma a través de su historia demuestre tal vez a las personas que la lean o a las que les llegue, ¿cierto? O las que les guste leer sobre esto, que les llegue como ese no estar solo, ¿cierto? Hay muchas personas, así como decía ahorita, que les dará vergüenza así como le daba a ella, porque claro, ella siempre había sido esa mujer exitosa, la súper fuerte, y pues llegar a verse en esas situaciones que a algunos los mete la depresión, como ella ahí lo dice, como no quererse bañar, no pararse de la cama, renunciar, dejar cosas tiradas, en fin, pues y por una causa de estas no es como lo más natural. Ella incluso trataba como de taparlo
me voy para, no sé, de viaje, y ella sabía cómo iba llegando la depresión a ese momento. Este fue uno de los descubrimientos de este año, porque aunque yo sigo haciendo lecturas de esos otros autores, digamos que son más reconocidos en la tradición literaria, como un Juan Rulfo, como un Edgar Allan Poe o así, este año también me dediqué a conocer esas otras voces de las que se habla mucho, digamos, en las ferias del libro. Por ejemplo, así fue como llegué a Margarita Posada, y he ido llegando a muchos otros. A ella la conocí en una de las charlas de la tarde que pues, se dieron para lo de la fiesta del libro aquí en Medellín, y hablaba de la melancolía. Eso es un tema que a mí me interesa mucho en la literatura. Me interesa demasiado, incluso este año me empezó a funcionar un poquito más, digamos como que me empecé a sentir más curiosa por él, porque tuve una lectura llamada Barleby el escribiente. Es como un relato de Melville, el mismo pues que hizo Moby Dick. Ya tiene reseña en el canal, se las voy a dejar igual ahí linkeada. Y cuando yo estuve haciendo, como leyendo para hacer esa reseña, encontré que es tal vez uno de los primeros relatos que habla de la depresión frente al capitalismo, ¿cierto? Como a esa producción y a ese ser exitoso y producir y ser efectivo y ser eficiente con el manejo del tiempo en los trabajos. Y Barleby es este personaje que pues él llegó no a un trabajo, y pues igual en la reseña está un poco más explicado, ¿no? Pues según mi interpretación. Y entonces él llega y es muy reconocido como, ay, qué bien trabajas, Barleby, no sé qué, estás trabajando súper bien. Y de un momento a otro él cambia y se pone en una forma de ser como muy huraño, se encierra, ya no quiere salir, y ya no habla con nadie. Lo único que dice es preferiría no hacerlo, y como que no hace nada, y ya pues se deja físicamente incluso, y se empieza a ver como esa imagen en los rincones medio fantasmagórica, medio pues sí, allá como metido, y se empieza como a tomar como una oscuridad incluso en su forma de ser. Y cuando yo leía pues esto de Margarita, es tal vez sí tenga la gente razón cuando escriben esas reseñas sobre Barleby, que es uno de los primeros relatos o de las primeras historias que hablan de la depresión. Obviamente pues aquí Margarita no dice que haya sido una enfermedad que ella eh, despertó por el capitalismo y no sé qué, pero ella dice que en parte sí, pues es como lo que yo lo interpreto, porque ella siempre ha sido vendida como esa, y ella misma se ha vendido como esa mujer que todo lo puede, que es muy fuerte, además es muy exitosa, o sea, tiene muy buena trayectoria en su profesión y en su vida, en general, y, y pues alguien tan exitoso, ella por eso como que empezaba a esconder esa enfermedad. Entonces fue uno de los descubrimientos de este año, aunque esta no es la primera obra de ella, o sea, esta creo que es la tercera, ella ya tiene otras 2 novelas, pero fue un descubrimiento a partir de la charla que les decía, de lo de la nostalgia, las voces de la nostalgia se llama, pues así está en YouTube. Igual las voy a dejar también para que le den una mirada. Hay otros autores que también, pues como hablan desde su experiencia sobre la depresión. Entonces, menos mal me topé con ella desde ahí, porque si yo hubiera leído, por ejemplo, en la reseña, pues esto lo tiene como una nota la cuarta edición, lo dice Daniel Samper, y dice una pieza literaria de verdadera autoayuda. Si yo hubiera visto eso antes de las charlas de la tarde, yo estoy segura que yo no lo hubiera leído, porque a mí no me interesa ese tipo de lecturas, ¿cierto? Digamos, de los nuevos autores, para mí, obras publicadas este año o hace 2 años, como decía de pronto uno de los otros videos, que fue Gilmer Mesa, que él fue el ganador de un premio que fue en el 2018 con una novela llamada La Cuadra. Ese premio se lo ganó con la Cámara de Comercio, y es una novela para mí fascinante, porque es el tipo de historias que a mí me gustan. Sobre la violencia en ciertos años, implica pues como drogas y movimiento de estos jóvenes que se vuelven sicarios, y bueno, a mí me interesa, sí, son temas que a mí me gustan. Y otra pues, pero que después les voy a hacer la reseña, que es una
autora también antioqueña, se llama Lina María Ochoa. Ella también el libro lo publicó por esas épocas, el primer libro, y tiene otro de este año que por eso no se los he hecho, porque quiero hacerlo de los dos libros, ¿cierto? Entonces he ido conociendo esos, y ella, por ejemplo, hace relatos, hace cuentos. A mí me gustan esos dos tipos, cuentos o novelas, pero que lleven como a esa naturaleza humana, como a esa otra historia contada, no las historias pues como de mucha literatura que se vende ahora, sino muy diferente, y así pues que cuenten algo. Pero si yo veo que es autoayuda, como lo que yo he conocido de autoayuda son tips y cosas para ser mejores y de ser eficientes y no sé qué, y pues no, si la literatura ayuda a eso, chévere, pero que su propósito único sea eso y no contar la historia de una u otra forma, no lo hubiera cogido, ¿cierto? No lo hubiera comprado, pero pues al conocerla a ella y ver cómo habla, y ver que sí, pues que ya tiene y se habla muy bien de sus novelas, ¿sí? Además no tiene muchas reseñas, pero se habla bien de su trabajo como literata. Me gusta mucho. Es una recomendación que yo les quiero hacer porque es una muy buena forma también de acercarse a la literatura colombiana, pues al menos en mi trayectoria de lectora no era tan abierta a lo que se hace aquí en Colombia, y este año pues llevo un tiempo haciéndolo como ocasionalmente, como que pues por alguna recomendación en especial me acerco a esta literatura escrita pues aquí, ¿no? Y por autores de acá, porque pues uno ya se define sobre un gusto, y pues eso quiere seguir haciendo, digamos, a mí me gusta mucho leer historias como las que hace William Faulkner, entonces por esos lados me gusta buscar historias o libros o relatos, y casi nunca son de aquí, pero pues cuando uno ya conociendo lo que se está haciendo, como esos otros autores que he estado descubriendo, es mucho más enriquecedor, ¿cierto? Es una muy buena historia, no es solo autoayuda, para que no se vayan de pronto a asustar a los que no les gusta en nada la autoayuda. Sí tiene unas partes en las que de pronto le habla a esos lectores que no crean de pronto en ellos, ¿no? Eh, Les habla también como a través de su experiencia. Ella quiere a veces llegarle a esos otros seres que están deprimidos y que no creen en la depresión, o que no quieren buscar ayuda y saben que sí, y ella dice incluso si a alguien le puede servir mi historia, ya, me salvé. Entonces, yo creo que en la literatura pues en general uno tiene algo que sacar para uno, ¿cierto? Uno aprende de cualquier forma. Ella lo quiere hacer desde esa forma. Al final sí hay una carta de lo de pues cómo acompañar a un deprimido, en que no le hagan caso cuando no quiera verlos, sino que ustedes aparezcan, se lleguen y no importa. Pero tiene mucho más que eso. Tiene muy buenas historias. Yo incluso a veces decía, no, pero si esta mujer ha vivido todas esas cosas, qué vida tan interesante, porque sí es muy interesante. O sea, habla del teatro, habla de cuando estuvo pues en París, habla de todos sus viajes más o menos, tiene por ahí unas historias de amor todas extrañas, medio bohemia, no sé, tiene muy buenas expresiones por ahí también, muy buenas frases. Está muy chévere todo en general, es una muy buena pieza literaria y pues autoayuda, ya que tienen lo que de pronto catalogar las cosas, pero en general súper recomendada, muy buen descubrimiento para mí este año. Creo que la voy a seguir leyendo. Cuéntenme si ya la leyeron, o si les interesa en realidad leerla, o si han leído otras cosas de ella, pues no precisamente Las muertes chiquitas. Y nos vemos en otra reseña. Muchas gracias por ver.